Otra forma de generar nuevos subespacios vectoriales es a partir de unos originales que ya se tengan. Normalmente basado en que los subespacios pues, son subconjuntos, la lógica es pensar en las operaciones de conjunto, ¿no? Y bueno, lo que vamos a notar es que la intersección de subespacios vectoriales sí es otro subespacio vectorial. De hecho, no solo es otro subespacio vectorial, sino que es el subespacio vectorial más grande que podemos meter en esos dos subespacios que estamos intersectando, ¿no? Es decir, es el subespacio más grande que puede ser subespacio de ambos a la vez, ¿no? Si lo vemos gráficamente, la intersección básicamente lo podemos poner como diagramas de Venn. Hay muchas posibilidades de intersección, pero digo, la clásica es pensar que tienes dos subespacios y entonces la intersección, ¿sí? Que es donde se juntan, eso también es un subespacio. Eh, para que nosotros tengamos que es un subespacio vectorial, se requiere que cumpla el test de subespacio, el uno o el 2. ¿Sí? Aquí en realidad es muy sencillo ver que la intersección es el subespacio. Si lo vemos con el test uno, claramente como ambos deben de contener el cero, entonces la intersección contiene el cero, es decir, recuerden que la intersección es todos los elementos que son comunes a ambos. El cero es común a ambos, ¿no? El cero tiene que estar aquí adentro. Y la cerradura se cumple porque si pensamos, si yo tomo un elemento de la intersección, ¿sí? Vamos a llamarle por ejemplo V, ¿no? Y está en la intersección, eso quiere decir que pertenece a S, pero que también pertenece a T. Y entonces, si yo tomo otro elemento que pertenece a la intersección, si yo los sumo, esos dos elementos que sé que pertenecen a ambos porque están en la intersección, pues me voy a dar cuenta que por propiedad de cerradura de cada subespacio, la suma debería estar en S y debería estar en, por ende debería estar en la intersección. Y por un pensamiento similar, podemos decir también de la multiplicación escalar. Entonces la intersección claramente es subespacio vectorial. Insisto, no solo es subespacio, sino que es el subespacio más grande en donde que podrías tener que es el subespacio de ambos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces el paso natural es pensar en la unión, ¿no? Es decir, ahora no pensar en la intersección como algo que quede dentro de ambos, sino pensar en la unión como un espacio grande, ¿no? Que contenga a ambos a la vez y sea subespacio. Bueno, la mala noticia es que la unión de dos subespacios vectoriales en general no es subespacio, ¿no? Si revisan este teorema que marqué aquí en rojo, si se fijan dice que si tienes dos subespacios, la unión es un subespacio sí y solo sí, es importante ver que sí, solo sí, S es subconjunto de T o T de S. Es decir, en otras palabras, solo si uno de los dos está dentro del otro, la unión va a ser un subespacio. Pero si se fijan, si T, por ejemplo, es subconjunto de S, como está en este dibujo, ¿sí? Entonces la unión de S con T, pues de hecho es S. Entonces se vuelve como relativamente obvio que si eso pasara, pues tendría que. Entonces, igual viceversa, si S estuviera dentro de T, la unión sería T y claramente es un subespacio porque de hecho ella era un subespacio. Lo interesante que sea un sí solo sí es que te está diciendo que son equivalentes y que es la única manera en la que podrías tener un subespacio como unión. Es decir, si no está T dentro de S o S dentro de T, no va a ser la unión subespacio. Entonces, en general, la unión no es una posibilidad para generar un espacio, un subespacio vectorial que contenga los dos originales, ¿no? Es un caso eh, que parecía lógico, pero no lo es. Entonces, para lograr eso, es decir, para en el caso general tener un subespacio que contenga ambos, es decir, supongan que aquí tenemos S y aquí tenemos T, que es el caso general, digamos, de que ni S está dentro de T ni T dentro de S. Entonces nosotros queríamos la unión pensando en un subespacio que los incluyera a ambos, y lo que nos vamos a dar cuenta es que lo que necesitamos para lograr eso es generar un subespacio más grande
que simplemente la unión en general, ¿no? Ese subespacio vectorial que se va a formar es la suma. Es decir, en vez de unir todos los elementos de S con los elementos de T, lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos de S con los elementos de T. Fíjense que eso también garantiza ya per se la cerradura, ¿no? Porque los elementos de la suma incluyen la suma de ambos. Entonces, obviamente, todos los elementos, ¿sí?, por cerradura, deberían de quedar ahí. Es decir, no podrías tener un elemento que no salga de la suma de uno de S con uno de T. Y no solo eso, así como hace rato mencioné que la intersección era el subespacio más grande que podía estar dentro de S y dentro de T a la vez, pues la suma es el subespacio más pequeño que puede contener a ambos, es decir, que puede contener a la unión. Pero si revisamos, nos daremos cuenta que hacer la suma de dos subespacios en general es más que unirlos, ¿no? Es decir, va a haber sumas de elementos de S con elementos de T que nos den como resultado elementos que no estaban ni en S ni en T, ¿no? La lógica de que la suma sí va a formar un subespacio es básicamente que si yo tomo, quiero demostrar, por ejemplo, la cerradura de la suma, ¿no? Es claro que el cero está dentro porque 0 más 0 es 0, pero si yo tomo dos elementos de la suma, no importa si están en S, en T o por en otro lado, la suma debe de quedar dentro por una sencilla razón. Si B pertenece a la suma, entonces es igual a la suma de 1 de S con 1 de T. Si W pertenece a la suma, entonces también es la suma de un cierto elemento de S con cierto elemento de T, que los podemos llamar. Y entonces la suma de B más W sería la suma de estos dos, que yo podría reacomodar de esta manera. Y entonces me podría dar cuenta que efectivamente es la suma de un elemento de S con un elemento de T. Y noten que aquí estamos utilizando la cerradura de cada espacio por separado. Es decir, si B está en la suma, debe ser la suma de un S con un T. Si W está en la suma, debe de ser la suma de un S gorro con un T gorro. Y reacomodando me doy cuenta que la suma de B y W es la suma de los cuatro, pero me doy cuenta que la suma de las dos S debe quedar dentro de S y la suma de las dos T debe quedar dentro de T, y por ende estoy sumando un E de S con uno de T, ¿no? Con un argumento similar, pues se demuestra la multiplicación escalar. Entonces, así como se puede generar un subespacio a partir de un conjunto, el subespacio generado, así le llamamos, también se puede verificar que se pueden tener nuevos subespacios a partir de esas operaciones, ¿no? Qué tan nuevos sean depende del resultado, pero lo que estamos viendo es que si intersecto dos subespacios, obtengo otro subespacio, obviamente más pequeño, ¿no?, igual o más pequeño, y si sumo dos subespacios, entonces obtengo un subespacio más grande, ¿sí?, o igual o más grande que los originales, sí, pero también subespacio, ¿no? Y es importante entender que la intersección tiende a decrecer el resultado y la suma tiende a crecerlo, pero obviamente hay un límite. Intersectando deberías en algún momento llegar solo al cero, y sumando en algún momento deberías llegar a todo B. La unión no aplica en general porque ya vimos que el único caso particular es que uno está dentro del otro, lo cual es un caso muy trivial. Ya quedamos que si uno está dentro del otro, pues claramente la unión es el más grande y evidentemente